Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Castillo Reyes. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho y actualmente estamos viendo el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles. Específicamente en la unidad 3, Contratos Mercantiles, con el reto 5, Aplicación práctica a la norma de los contratos mercantiles internacionales. Mi matrícula es 22029981 y mi asesor es Alfredo Hernández Pérez. Muy bien, pues aquí nos presentan un caso práctico que voy a leer a continuación. Dice así: el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció con tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Como podemos ver, pues hubo varias inconsistencias. En primer lugar, se pidieron 5 máquinas de oxígeno y llegaron solamente 4. Pues el embalaje venía dañado, el embalaje de las camas quirúrgicas. Y bueno, los cuestionamientos que nos presentan enseguida son los siguientes. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Pues se trata de un acuerdo de compraventa de artículos para hospitales. Para esto, el artículo 371 del Código de Comercio establece que serán mercantiles las compraventas a las que el código les da tal carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Por otra parte, el comercio electrónico de conformidad con el Código de Comercio se refiere a los actos de comercio que se celebran haciendo uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Indica que son actos de comercio las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías en estado natural, después de trabajados o labrados. Otro documento legal es el Código Civil Federal. Establece en el artículo 1792 que convenio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El artículo 1793 indica a su vez que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Y por último, el artículo 15 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio de España, que a la letra dice: los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España, con sujeción a las leyes de su país, en lo que se refiere a su capacidad para contratar y a las disposiciones de este código, en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio español, a sus operaciones mercantiles, a la jurisdicción de los tribunales de la nación. Planteamiento o pregunta número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Pues sí, el contrato es un contrato de carácter internacional, puesto que se realiza entre un vendedor de Nueva Zelanda y un comprador de España. Esta actividad se encuentra regulada por la Convención de las Naciones Unidas, parte 1, capítulo 1, artículo 1, que a la letra dice: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre países que tengan sus establecimientos en estados diferentes. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste?
Bueno, pues se trata de un contrato internacional de compraventa de mercaderías contemplado en la Convención de Viena de 1980. Esta norma supranacional regula las obligaciones en plazos y productos de un exportador, entre paréntesis, vendedor, o en otras palabras, y los deberes de pago y plazos del importador, que en este caso sería el comprador. Siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? De acuerdo con el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, las obligaciones de las partes, específicamente del comprador, son: 1. Entregar las mercancías que le fueron solicitadas en venta. 2. Transmitir la propiedad de las mercaderías bajo circunstancias de tiempo, modo y lugar pactadas por las partes, o, en caso de no haber sido determinadas, las contempladas en la Convención. 3. Verificar que estén en estado óptimo de uso y cuidar que el envío sea cuidadosamente realizado, tanto en los datos de envío como en la protección que se le debe otorgar a la mercancía para que sea entregada sin defectos o mal funcionamiento, entre otras obligaciones. El artículo 53 del documento citado anteriormente dice en cuanto a las obligaciones de la parte del comprador son: 1. Pagar el precio. 2. Recibir las mercaderías en las condiciones establecidas en el contrato y en la convención. 3. Examinar que las mercaderías pactadas sean las que se indicaron y verificar el estado en que se reciben. Muy bien. Siguiente planteamiento. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? La entrega está sometida a circunstancias de la forma en la que se encuentra la mercancía pactada, el lugar donde debe llegar y especificadas debidamente las partes, Las partes estarán reguladas de acuerdo a las normas generales establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. El artículo 9 de la Convención expresa que las partes deben aplicar en el contrato los usos del comercio internacional que sean ampliamente observados en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil. Muy bien, siguiente planteamiento. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a la que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, pues la primera opción es dar aviso al proveedor del estado en que llegó la mercancía al momento de la recepción para solicitar el resarcimiento de los objetos dañados que son motivo del contrato. Como segunda opción, y en caso de que la empresa proveedora se niegue a reconocer el material en mal estado y los daños que ha causado, el comprador tiene la oportunidad de solicitar en su lugar de origen ante la autoridad competente la solución a su conflicto. Una vez que la instancia nacional que haya recibido la petición fundamentada legalmente, si se declara incompetente para solventarla, en tercer lugar, se solicita ante el Tribunal Internacional la satisfacción del cabal contrato. Esto de acuerdo con la Quinta Convención Interamericana sobre los Derechos Internacional Privado y la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, realizada en México el 17 de marzo de 1994. Siguiente planteamiento. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Ok, el artículo 92 de la Ley Federal del Consumidor establece que en caso de que el producto que adquirimos no corresponda a la calidad, marca o especificaciones, tenemos derecho a que nos sea repuesto o sea devuelto el dinero que pagamos por él. Ante la situación de la mercancía dañada, presentado en el estudio del caso práctico, sí procede la cancelación del contrato, puesto que en el material está en estado defectuoso, y pues esa parte que llegó dañada representa la mayor parte de la inversión pactada. Además, también no llegó completo
y pues llegó mucho más tarde. En el contrato se establecieron 3 meses, un contrato que se firmó en enero del 2020 y la mercancía llegó hasta junio del 2020. Estamos hablando que se tardaron 6 meses en enviarla. Muy bien, pues por este motivo hay suficientes elementos para dar por terminada la relación mercantil en caso del contrato, aunque en el presente caso no se indica si las partes que intervienen tienen derecho a la cancelación. Hay que ver las especificaciones del contrato. Y bueno, pues se habría de entregar una notificación por escrito al lugar del negocio para que se indique que se está cancelando el contrato y a su vez realice las acciones pertinentes para verificar si los dichos del vendedor se justifican. En conclusión, dice, enuncia las cláusulas que crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Muy bien, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, capítulo 1. Artículo 1, inciso 1. Dice que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Cuando esos estados sean estados contratantes, cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley en un estado contratante. El artículo 3, inciso 1. Se consideran compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturados o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esta manufacturación o producción. La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, capítulo primero, ámbito de aplicación, artículo 1, establece que esta convención se aplicará a contratos internacionales. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que la información les pueda ayudar a comprender un poquito más sobre el tema de derecho mercantil. A mí la verdad es que sí me ayudó mucho hacer esta investigación y pues bueno, agradezco mucho su atención. Hasta luego.